Hay palabras que formaron parte del modo en que México hablaba, se reía y hasta se regañaba con cariño. Eran términos que surgían espontáneamente en las casas, en los mercados, en los patios escolares y en los viejos barrios. No herían, no buscaban lastimar. Eran pequeñas bromas con las que las generaciones más antiguas convivieron toda la vida. Hoy suenan extrañas, casi ajenas, pero alguna vez estuvieron en boca de todos. En este recorrido vamos a desempolvar 28 insultos mexicanos que poco a poco se fueron apagando, aunque todavía guardan el eco de un país que sabía decir mucho sin necesidad de gritar. Y quédate hasta el final, porque ahí te voy a contar uno que se usaba más para provocar risa que para ofender. Un tesoro casi olvidado de la picardía mexicana. Comencemos con tarugo. Durante décadas, tarugo fue esa forma suave de llamar tonto a alguien sin intención de lastimar. Podía escucharse cuando alguien metía la pata, cometía una torpeza o hacía algo sin pensar. En muchas casas bastaba un «¡Ay, qué tarugo eres, Juanito!» para corregir con humor. El término está asociado a la idea de madero o trozo de palo, algo rígido y difícil de mover, como la cabeza de quien no entiende. Su presencia era común en el cine cómico de mediados del siglo XX. Hoy ha sido desplazado por expresiones más duras o anglicismos, pero sigue vivo en la memoria de quienes crecieron escuchándolo. Pasemos a mequetrefe, quizá uno de los insultos más elegantes del español mexicano. Así se llamaba al entrometido, al que hablaba mucho y hacía poco, al curioso profesional que metía la nariz donde no debía. En los barrios era típico oír «Ahí viene el mequetrefe de Don Pascual». Tuvo gran fama en la prensa satírica y en los programas de radio, donde caricaturizaba a políticos, presumidos y habladores. Con el tiempo perdió fuerza, pero dejó claro que el insulto mexicano podía ser fino y musical. Muy cercano a ese espíritu está pelafustán. Era el término perfecto para el presumido sin sustancia, para el que aparentaba lujo sin tener con qué sostenerlo. En la vida cotidiana se usaba para referirse al galán sin dinero, al ricachón de fachada. Ese pelafustán presume coche, pero debe hasta los calzones. Proviene de un español muy antiguo, donde designaba a un hombre ruin. En México, el tono se volvió más humorístico que cruel. Hoy casi solo aparece en corridos viejos y novelas de principios del siglo XX. Luego está soquete, un clásico de la escuela pública. Era la palabra amable para decir torpe. El maestro podía corregir a un niño con un simple «No seas soquete, repasa la tabla del 7», sin que aquello sonara ofensivo. El término tenía una fuerza menor que bruto o idiota y funcionaba más como una llamada de atención. Aparece incluso en el cine de la época de oro. Hoy sobrevive poco, más que nada en pueblos del Bajío. Continuamos con papanatas, esa palabra que casi sonaba a risa. Papanatas servía para señalar al ingenuo que se dejaba engañar o que vivía distraído. Era una especie de regaño con cariño, un recordatorio de que uno debía espabilarse. En los años 60 abundaba en los barrios populares y en el teatro. También fue recurrente en televisión, donde un «no seas papanatas» provocaba carcajadas. Hoy ha caído en desuso, pero al escucharlo uno siente que vuelve la calidez de esos tiempos. Después aparece zángano, usado tanto en el campo como en la ciudad, para señalar al flojo, al que evitaba cualquier trabajo. Era común entre madres. «Levántate, zángano, ya va a dar el mediodía». El origen viene del mundo de las abejas, donde el zángano macho no produce miel. Su tono tenía mezcla de ironía y cariño. Con el tiempo fue reemplazado por expresiones más crudas, pero zángano tenía la virtud de reprender sin herir. Le sigue bobalicón, uno de los insultos más tiernos que ha dado el español mexicano. El bobalicón era ingenuo, noble, fácil de engañar, pero querido por los demás. «Ese Toño es tan bobalicón que todavía cree en los duendes», se decía con humor. Fue muy popular en revistas cómicas y en doblajes antiguos. A medida que el lenguaje se volvió más directo, la palabra fue desapareciendo. También estuvo de moda arrebatado, más descripción que insulto. El arrebatado era impulsivo, actuaba sin pensar, siempre al borde del problema. «Ese chamaco está muy arrebatado, se va a meter en líos».
Aunque no siempre era negativo, significaba también pasión y autenticidad. Con los años el término fue desplazado por otros como intenso, pero escuchar arrebatado hoy es casi un viaje en el tiempo. Y entre los más pintorescos está patarrajada, perfecto para describir a alguien descuidado o con mala presentación. Muchas vecinas lo usaban medio en broma, medio en crítica. Esa muchacha parece patarrajada. La expresión era muy común en zonas rurales. Hoy casi ha desaparecido, aunque aún sobrevive en algunas pláticas de gente mayor. Entramos ahora a mameluco, que además de ser una prenda, fue durante años un insulto suave para el torpe o despistado. ¡Ay, mameluco! Ya tiraste el café otra vez. Sonaba en los barrios de la capital en los años 30 y 40, usado más como broma que como reclamo. Su sentido insultante fue perdiendo fuerza, aunque aún persiste en la memoria popular. Muy ligado a la infancia está tuntún, usado para señalar despiste o lentitud. La palabra imitaba un golpecito en la cabeza, como sugiriendo vacío. «Apúrate, tuntún, que se enfría la sopa». Era común en escuelas y vecindades, especialmente entre madres corrigiendo a sus hijos. Con el tiempo fue reemplazado por expresiones más cotidianas. Otro término lleno de humor es sangolotino, usado para el joven que se creía más de lo que era. Ese muchacho que apenas empezaba a sentirse adulto y ya caminaba como galán. Mira nada más al sangolotino. Aparecía mucho entre vecinas observando desde la puerta. Hoy es casi un fósil lingüístico, pero conserva su encanto. Desde el sur del país llega chungüengue, una palabra usada para la persona exagerada o escandalosa. Ya cállate, chungüengue. Nació de la palabra chunga y era típica de ferias, mercados y peleas de vecindad, donde todo terminaba riendo. Uno de los pocos insultos que siguen vivos es metiche. Describe al curioso profesional, al que siempre quiere enterarse de todo. No seas metiche, eso no te toca. Antes tenía un matiz cómico, hoy suele sonar más serio. Aún así, es parte fundamental del habla mexicana. Continuamos con malora, usado en pueblos y zonas rurales para advertir sobre alguien travieso o problemático. No te juntes con ese muchacho, es un malora. No era un delincuente, pero sí alguien que traía problemas consigo. Su tono era más de advertencia maternal que de insulto. Luego encontramos carcamal, que aunque suena duro, solía usarse con humor para referirse a una persona mayor que se negaba a aceptar su edad. Ese carcamal todavía cree que puede enamorar muchachas. Estaba presente en películas y comedias. Hoy su uso es casi nulo. Entre los más raros aparece Papá Noelón, usado para señalar a alguien demasiado confiado o ingenuo. No seas Papá Noelón. Sonaba mucho en pueblos del altiplano. Tiene un aire festivo y casi cómico. Otro de gran tradición es mondrigo, muy popular en Veracruz, Puebla y Oaxaca. Se usaba para insultar con picardía. Mondrigo chamaco, ya rompiste el cántaro. Era una especie de maldito, pero dicho con sabor popular. Hoy sobrevive solo en generaciones mayores. El siempre útil patán también pertenece a esta lista. Se refería al hombre grosero, de modales toscos, especialmente con las mujeres. Don Ricardo resultó un patán. Aunque aún se usa, su fuerza se ha suavizado con el tiempo. El diminutivo chirrisco se usaba con cariño para hablar del extremadamente delgado. Come más chirrisco. Tenía un tono protector más que agresivo. También aparece sonso, usado para el ingenuo o distraído. ¡Ay, Pancho, no seas sonso! Era muy común en telenovelas y vecindades. Y está tísico, usado para señalar a alguien muy delgado o enfermizo. Ese muchacho parece tísico. Cuando la tisis era común, el término era fuerte, luego cayó en desuso. Otro insulto de color es chafaldrana, usado casi siempre entre mujeres para señalar a alguien mal vestida o de modales bruscos. Mira nada más esa chafaldrana. Ha desaparecido, pero tiene un encanto propio de su época. Uno de los más duros es pelón de hospicio, usado para burlarse cruelmente de la pobreza o del origen de alguien. Hoy está totalmente fuera de uso por su carga social. Hay algo fascinante en la manera en que el lenguaje guarda recuerdos.
como si cada palabra fuera una cajita donde se esconden voces antiguas, risas ya gastadas y escenas enteras de un México que ya no existe. Basta escuchar uno de esos insultos viejos, tarugo, papanata, sangolotino, bobalicón, para que la memoria, aunque no sea propia, despierte. De pronto vuelven a aparecer las cocinas de piso de cemento, los patios donde los niños corrían hasta el anochecer, las vecinas platicando desde las ventanas y las abuelas moviendo la cabeza entre regaño y ternura. Hace décadas no existían las palabras repletas de enojo que se usan ahora. Los insultos no eran dagas, eran pellizcos suaves que enseñaban sin herir. Se decía una cosa, pero se quería decir otra. Pon atención, corrige, madura, despierta. Y todo eso venía envuelto en palabras que hoy nos suenan raras, pero que entonces formaban parte del aire mismo. En esos insultos había historias, hay épocas enteras escondidas. Las radionovelas de fondo en una sala pequeña, el olor a café de olla entrando por la ventana, los domingos de mercado, los abuelos escuchando boleros o trío, los niños aprendiendo a convivir en las vecindades donde todos sabían el nombre de todos. El lenguaje era un puente, no una barrera, y aunque muchas de aquellas expresiones se fueron perdiendo con el tiempo, quedaron impregnadas en la manera de hablar de quienes crecieron en ese México más lento, más cercano, más humano. Quizá por eso, al escucharlas nos da risa, nostalgia o una mezcla de ambas, porque no solo recuerdan cómo se hablaba, sino cómo se vivía, en un país donde las palabras tenían música, intención y personalidad propia. Hoy casi todo se ha vuelto instantáneo, rápido, desechable. El lenguaje también. Los insultos modernos llegan como golpes bruscos, nacidos del enojo inmediato. En cambio, los de antes tenían un ritmo, una cadencia. Podían regañar, pero también abrazar. Podían corregir, pero también provocar carcajadas. Eran parte del juego de la convivencia. En una sola palabra se podía sentir el cariño escondido detrás de la regañiza, o esa complicidad que solo existía entre familiares y vecinos. Y aunque el tiempo haya ido borrando muchos de estos términos, no se han ido del todo. Siguen guardados en la memoria de quienes los escucharon por primera vez siendo niños, o en las películas viejas que todavía se repiten en la televisión en algún canal perdido. Porque las palabras, como las personas, también envejecen, se pierden y a veces mueren. Pero mientras alguien las recuerde, siguen vivas. Y en ese pequeño acto, en decirlas, en escucharlas, en sonreír al oírlas, se conserva un fragmento del alma de un México que forma parte de todos, incluso de quienes nunca lo vivieron, pero lo reconocen al instante cuando lo oyen nombrar. Al final, estas palabras revelan la manera en que México se comunicaba, con humor, con picardía y muchas veces con cariño escondido detrás del regaño. Cada término es un pedazo de historia. Y ahora sí, la palabra sorpresa. Un insulto tan sonoro y tan simpático que hasta el insultado solía reírse. Muy usado en pueblos del Bajío y en el cine antiguo. La palabra era sopenco.